Vamos a continuar. Entonces, nosotros la clase pasada hablamos, así como lo había dicho, sobre los signos vitales. Hablamos también de esta lesión, que son las hemorragias. Nosotros habíamos dicho que existen dos tipos de hemorragia, una hemorragia externa y una hemorragia interna, dependiendo de qué estructura se lesione, ya sea arterias, venas o capilares. Ahí se puede presentar la gravedad de los síntomas que puede padecer el paciente. En la arterial le dijimos que era la más peligrosa porque, como ven aquí, la arteria es de mayor tamaño. Evidentemente, la velocidad con que la sangre se desplaza es mucho más rápida y por eso la sangre sale con un chorro energético y es de un color rojo vivo. Las venosas brota con menos fuerza, pero de manera continua, pero no brota con la velocidad con que salen las arteriales y tiene un color rojo oscuro por su poca concentraciones de oxígeno, o sea, de sangre oxigenada, y las capilares son las menos peligrosas. Luego dijimos nosotros que estas hemorragias, también tenemos las hemorragias cavitarias, que son en donde esa sangre se queda en una cavidad, por ejemplo en el aparato respiratorio, tras sufrir un traumatismo y uno se fractura las costillas, eso perfora el pulmón y eso genera eh, un sangrado dentro del pulmón. ¿Cómo se llama el sangrado dentro del pulmón que cuando tosemos sale por la boca al toser? ¿Es hemoptisis o hematemesis? ¿Se acuerdan que hablamos el sábado pasado de eso? Se llama hemoptisis. Acá está. La hemoptisis. Entonces, cuando sale o cuando la sangre proviene del aparato digestivo y uno al toser expulsa sangre, eso se llama hematemesis. Hemorragia interna, por ejemplo, cuando queda la sangre en la pleura pulmonar o en la pleura pericárdica o en una articulación. En las articulaciones, por ejemplo, se llama, ¿cómo se llama la articulación cuando se queda acumulado la sangre con el líquido sinovial? ¿Eh? Hemartrosis. Hemartrosis. Se llama cuando la sangre queda en la cavidad articular. Y luego tenemos la hemorragia intersticial, que son los hematomas y la equimosis. La diferencia entre la equimosis y el hematoma, ¿cuál es? Que la equimosis son puntitos rojos y el hematoma sí ya puede afectar una gran zona subcutánea, ¿verdad? De la piel. Dijimos que había locales y las generales. Las locales es cuando el paciente siente los síntomas a nivel local, solamente en la zona en donde sufrió la herida. En las externas se observa salida de sangre y el diagnóstico es más fácil. Y en las internas el diagnóstico es más difícil. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos el volumen y la cantidad de sangre que sale por dentro del cuerpo. En las generales, si la hemorragia es intensa, podemos observar palidez de la piel, mucosas, frialdad, piel seca, sudor frío, disnea, que fue lo que hablamos nosotros en el sistema respiratorio, que es la falta de aire o el famoso YUQA, hipotensión, taquicardia, lipotimia o inconsciencia, que son estados de inconsciencia que puede padecer el paciente por una alteración metabólica. Acá están las regiones donde nosotros podemos o donde se observan las arterias de mayor tamaño, la arteria carótida, la axilar, la arteria humeral, la arteria radial, cubital, la arteria
femoral, por detrás se encuentra la arteria poplitea y la arteria pedia, ¿verdad? Esas son las arterias o las grandes ramas de la aorta por donde se pueden producir algún tipo de lesión, tanto externa como una lesión interna. Dijimos nosotros que en la hemorragia externa, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que aplicar una compresa, hay que hacer una compresión en la zona para que, para favorecer la o activar la coagulación de la sangre. Si se puede, se debe elevar la extremidad por encima del corazón. ¿Para qué? Para favorecer el retorno venoso. Y si el sangrado no se puede controlar en la hemorragia externa, derivarlo directamente a un centro asistencial lo más rápido posible. Luego tenemos la epistasis, que es la hemorragia nasal, que fue lo que hablamos en la clase pasada. La epistasis, hemorragia nasal. La otorragia es la sangre proveniente a través de los oídos. La hemótisis, que dijimos que es la sangre que proviene por la boca o que sale de la boca proveniente del aparato respiratorio, se suele expulsar con la tos. Y la hematemesis es el vómito de sangre, pero proveniente del aparato digestivo también. La enterorragia es la sangre roja negra, proveniente ¿de dónde? Del aparato digestivo. La hematuria, que es la sangre proveniente de la orina. La metrorragia, que es la salida de sangre proveniente ¿de dónde? Del aparato genital femenino. Y luego tenemos el shock. Toda esa hemorragia que uno puede padecer o uno puede presentar, puede conllevar a esto. Al shock. El shock, como dice aquí, es un estado de insuficiencia circulatoria, en este caso porque hay shock también por barbitúricos o por una alteración del estado de conciencia también, pero este es un shock proveniente o que viene que proviene de una alteración circulatoria periférica aguda causada por la alteración de la regulación circulatoria o pérdida del líquido circundante. La víctima presenta, o sea, el paciente, palidez, frío, pulso acelerado. ¿Cómo se le dice al pulso acelerado? Chicas, ¿cómo se le dice al pulso acelerado? ¿Me escuchan? Taquicardia podría ser. Es la taquicardia. Muy bien, la taquicardia. Luego tenemos, ¿qué debemos hacer ante un paciente en un estado de shock? Tumbar en posición horizontal, elevar las piernas por encima, en esta posición a los 45 grados, y si está en un estado de inconsciencia, debemos colocarle en la posición de decúbito lateral, en esta posición. ¿Por qué hay que ubicarle al paciente en esta posición? Porque puede ser que el paciente vomite, ¿sí? O puede ser que el paciente tenga un sangrado. Y en esta posición que se llama posición lateral de seguridad, si está en esta posición, el paciente si vomita puede volver a tragar el vómito y puede broncoaspirar, o sea, ese material líquido puede entrar a los pulmones y eso puede producir una neumonía por broncoaspiración. En cambio, si se lo ubica en esta posición, entonces el paciente se encuentra en una posición de seguridad. Buscar hemorragia externa y detenerla. Debemos buscar las hemorragias. ¿Qué es lo que se hace generalmente? Se tiene una tijera especial y con esa tijera especial se hace un corte en toda la prenda del paciente buscando si el paciente presenta algún tipo de hemorragia. ¿Cómo vamos a detener esa hemorragia? Realizando una compresión sobre la herida o una compresión antes de la herida, que fue lo que le expliqué la vez pasada.
Si el paciente, por ejemplo, tiene un sangrado a este nivel, a nivel del antebrazo, y si nosotros hacemos una compresión con una gasa estéril y esa hemorragia no para, entonces se hace una compresión aquí, un torniquete a nivel del brazo. ¿Por qué? Porque acá se encuentra la arteria humeral. Se hace el torniquete y inmediatamente hay que llevarle al centro asistencial. ¿Por qué? Porque al realizar ese torniquete, la sangre o los nutrientes no va a llegar al antebrazo y puede necrosar esa zona. Preguntarle al paciente si tuvo algún tipo de golpe, si tiene alguna patología cardíaca y avisar al centro asistencial. Entonces, ese es un estado de shock por una alteración circulatoria. Lo principal, colocarle en una posición de cúbito lateral con las piernas inclinadas en 45 grados para favorecer el retorno venoso. Si el paciente tiene antecedente de convulsión, si el paciente tiende a vomitar, ¿sí? Hay que colocarle al paciente en la posición de lateral de seguridad, que se abrevia PLS. Las heridas. O sea, hay una infinidad de heridas que pueden ser producidas por una separación de los bordes o de la capa de la piel, ¿sí? Causadas por agentes externos, algo filoso, por ejemplo, cuchillo, o interno, un hueso fracturado. Generalmente, cuando una persona padece una fractura y esa fractura se le denomina fractura expuesta, es cuando el hueso sale por fuera de la piel, ese es un estado crítico de la fractura del paciente. ¿Por qué? Porque ese hueso o esa piel está expuesto a los agentes infecciosos que se encuentran en el ambiente. Y muchas veces esa herida tiende a infectarse. Las heridas pueden ser abiertas o cerradas, ¿sí? Las abiertas dijimos, por ejemplo, un hueso fracturado y sale por fuera de la piel. Y la cerrada es cuando solamente tiene una fractura, pero el hueso no sale por fuera de la piel. Pueden ser leves o complicadas. La forma en que se produce determina su naturaleza, su extensión, o sea, cuánta extensión o cuánta región de la extremidad se encuentra afectada y sus características. Pueden ser heridas punzantes, incisas, contusas o algún tipo de colgajo. Colgajo es cuando, por ejemplo, la herida, el paciente tiene una herida y la piel cuelga por el paciente. La profundidad depende de la etiología, pudiendo afectar a las capas externas solamente, a las capas de la piel. ¿Sí? Ustedes saben que la piel tiene tres capas, que son las... ¿Cuáles son las tres capas de la piel? Chicas, La dermis, epidermis. ¿y bueno? Epidermis y hipodermis. La hipodermis. Luego de la hipodermis se encuentra el tejido adiposo. Por debajo del tejido adiposo se encuentra la fascia muscular, que es una capa que le envuelve al músculo. Luego tenemos el músculo y por último tenemos el hueso. Entonces, dependiendo de la profundidad de la herida, también va a llegar las complicaciones que puede presentar el paciente dependiendo de esa herida. La cicatrización de las heridas se retrasa con la presencia de cuerpos extraños. O sea, muchas veces tiene algún tipo de herida y ese cuerpo extraño se encuentra
dentro de la piel del paciente. ¿Y qué hace el sistema nervioso central? El cerebro. El cerebro reconoce ese cuerpo extraño y lo ataca. ¿Por qué? Porque ese cuerpo que está dentro de la piel no reconoce el sistema nervioso central, entonces lo ataca directamente y ahí se produce un proceso infeccioso. ¿Cuáles son los signos o síntomas principales? Dolor, hemorragia, destrucción o daño del tejido blando. Dependiendo de la profundidad de la herida, del tamaño del corte de la herida, también depende de cuánto tejido se va a lesionar. Acá tenemos, por ejemplo, las heridas cortantes o incisas, ¿ven? Luego tenemos las heridas punzantes. Las cortantes o incisas pueden ser por latas o vidrios, ¿sí? Las heridas punzantes pueden ser por un agente afilado o fino, por ejemplo, clavos o agujas o anzuelos. Las heridas laceradas producidas con bordes dentados, por ejemplo, serrucho o la tapa de la lata. Heridas por arma de fuego, raspaduras, escoriaciones o abrasiones, por ejemplo, cuando uno se cae y la piel raspa o roza contra el pavimento y eso genera raspaduras, escoriaciones o abrasiones. Heridas avulsivas es cuando se separa la piel o el tejido, ¿sí?, del cuerpo del paciente. Esas se llaman heridas avulsivas. Es cuando, por ejemplo, uno se corta la piel y esa piel sale del otro extremo y eso genera una herida abierta. Luego tenemos las heridas contusas producidas por piedras o palos, que son heridas por contusiones, por golpes o por traumatismo. En este tipo de heridas contusas hay dos tipos de traumatismo. Un traumatismo que se llama traumatismo directo y otro traumatismo que se llama traumatismo indirecto. El directo es cuando alguien viene y te golpea a vos. Una patada, un puño cerrado, te pegan con un palo o con algún objeto. Eso se llama traumatismo o herida traumática directa. Y la indirecta es cuando vos, por ejemplo, solo te caes, vas caminando y te caes. Te tropezás y te caes y llevas el brazo o la palma de la mano contra el suelo. Esa es una herida indirecta. Las magulladuras son heridas cerradas producidas por golpes. Se presenta como una mancha de color morada, ¿sí? Muy similar a los hematomas. La amputación, que es la extirpación completa de una parte o la totalidad de una extremidad. Generalmente la amputación se suele producir por dos causas. En este caso generalmente se produce por una alteración circulatoria. Por una alteración circulatoria en donde la sangre no llega con una buena oxigenación y con una buena cantidad de nutrientes a esos tejidos que necesitan esos elementos, entonces esa piel se empieza a necrosar, se empieza a morir esa parte del cuerpo. Entonces eso se tiene que extirpar y ahí se hace una amputación. Y luego tenemos la amputación, que suele ser también por un problema óseo, por una artrosis, por ejemplo. Y se realiza la amputación de la cadera o de la rodilla ya es por una patología ya de hace mucho tiempo, que a eso se le llama artrosis. Luego tenemos el aplastamiento por un objeto pesado. Eso puede incluir fracturas, lesiones de órganos internos o órganos externos también, ¿sí?, generando un sangrado intenso.
¿Cuáles son las conductas que debemos seguir nosotros? Si se usa instrumental, deberá ser desinfectado, ya sea la tijera, lavado de manos, si es posible, utilizar guantes para evitar la infección de esa herida, no aplicar soluciones antisépticas que contengan alcohol, no aplicar polvo o pomada o antibióticos. ¿Por qué? Por un peligro de reacción alérgica. Nosotros no sabemos si ese paciente es alérgico o no a algún tipo de medicamento. Generalmente la mayoría de los pacientes alérgicos son alérgicos a los AINES. No usar algodón. ¿Por qué? Porque eso se puede o queda adherido a la piel o a la herida del paciente y muchas veces ya se queda en esa posición. Ya es difícil extirparlo. Dejar que la herida sangre unos segundos arrastrando gérmenes que pudieron haber ocasionado o se pudieron haber encontrado tras esa lesión que hayan sufrido. Si hay pelos debemos afectar, limpiar la herida, secar, contener la herida o contener la hemorragia. ¿Cómo vamos a contener la hemorragia? Con una presión constante durante minutos o realizando un torniquete si es que esa herida o ese sangrado no para. Dejar y consultar con el médico, ¿sí? En toda esa zona, si esa zona adquiere un color ya oscuro, un color violeta, si esa herida se presenta caliente, si esa herida se presenta roja, después de haber realizado estos primeros auxilios, ahí debemos consultar al médico. Puede ser que esté o se esté produciendo una región, o en esa región se esté produciendo un proceso infeccioso. Heridas leves y heridas contusas y las magulladuras. Las heridas leves, que pueden ser cortes, ¿sí? Algún tipo de escoriaciones, ¿sí? Debemos colocar al paciente en una posición cómoda. Lavar las manos siempre antes de tocar la herida del paciente. Si es posible, o si tenemos o contamos, utilizar guantes, retirar la ropa si es que cubre la herida, realizar la curación con una gasa, no con algodón, lavar la herida con un jabón yodado, o si es que tenemos nosotros suero fisiológico, podemos lavar también la herida con un suero fisiológico, aplicar antisépticos y luego cubrir la herida con un apósito o con una compresa. ¿Para qué vamos a cubrir la herida? Para favorecer la coagulación de la sangre, que es el primer inicio, el primer proceso que fue lo que hablamos nosotros de la curación de la herida. En las magulladuras o heridas contusas, aplicar compresas frías, no compresas calientes. Muchas veces uno cuando tiene una herida contusa, un golpe, sin ninguna herida sangrante, ¿sí? Muchas veces, ¿qué hace la gente? Le coloca un remedio caliente, por ejemplo, un mentolato, le aplican. No, eso está contraindicado. Hay que utilizar compresa fría, porque la compresa fría, ¿qué es lo que hace? Produce vasoconstricción. Y esa vasoconstricción estimula la coagulación de la sangre. Por eso hay que utilizar compresas frías, ¿no? Pomadas calientes, no utilizar mentolatum porque eso produce vasodilatación y eso hace que la sangre salga más rápido.
Las heridas avulsivas o laceradas, que dijimos que donde hay un desgarro del tejido, donde esa piel o esa parte de la piel sale por fuera, ¿sí? Irrigar con solución salina si es que presentan o tienen suero fisiológico. Utilizar, si es posible, unir los tejidos que se encuentran separados y cubrir con apósito. ¿Por qué? Porque cuanto más unidos estén esos tejidos que se encuentran separados, más rápido o más efectivo va a ser la curación de esa herida. En cambio, si esos extremos se encuentran muy separados, va a ser muy difícil que esa herida se vuelva a curar nuevamente de forma rápida. Si está sangrando, aplicar presión, que fue lo que siempre le estaba diciendo para favorecer o activar la coagulación de la sangre. Aplicar frío, no calor. En caso de aplastamiento, observar en qué zona se encuentra el aplastamiento de esa herida, si en una extremidad superior o inferior, o sobre todo si es en el tronco, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado por el riesgo de padecer o sufrir algún tipo de fractura que haya producido ese aplastamiento de esa herida. Y si es que presenta una hemorragia, y sobre todo si esa hemorragia es externa, debemos tratar esa hemorragia. Pero muchas veces cuando es un aplastamiento, siempre se tiene que tener en cuenta que aparte de esa lesión que haya padecido el paciente, y si es que no se observa ninguna hemorragia por fuera de la piel del paciente, se considera urgente. ¿Por qué? Porque lo más seguro tiene una hemorragia interna y hay que llevarle inmediatamente a un centro asistencial. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicas? ¿Se está entendiendo bien? Sí, profe, yo sí. Sí, profe, ¿Sí? perfecto. Sí, profe, Bueno, se entiende bien. ok. Entonces nosotros ahí hablamos de lo que es las hemorragias, el shock y las heridas, que pueden ser diversas. Dependiendo de qué tipo de herida sea, ahí nosotros vamos a hacer o vamos a tener la conducta a seguir. Ahora tenemos las heridas en la cara o en el cráneo. En el cráneo nosotros tenemos los huesos, que son los huesos que cubren al cerebro, que son el hueso frontal, el hueso occipital, que se encuentra en la parte posterior, el hueso temporal, que hay uno hacia la derecha, el otro hacia la izquierda, y luego el hueso parietal, que está por encima. Esos son los huesos del cráneo. Y luego tenemos los huesos de la cara, que tenemos los huesos maxilar superior, maxilar inferior, los huesos orbiculares, esmoides, efenoides, que son huesitos que se encuentran unidos unos con otros, ¿sí? Generalmente estas heridas son causadas por un golpe o una caída, o sea, un traumatismo directo, en donde sangra abundantemente por dentro, puede sangrar, generando una hemorragia interna. A veces puede haber hundimiento del hueso del cráneo y se observan sus bordes. Hay salida de líquido. Ese líquido puede ser, por ejemplo, un líquido. Si sale un líquido blanquecino, quiere decir que ese líquido es el líquido cefalorraquídeo. Es un líquido que cubre a todo el sistema nervioso central, al cerebro y a la médula espinal, y es un líquido que se encarga de darle nutrición a ese sistema nervioso. Cuando el líquido que sale, ya sea por el oído o por la nariz, y es de color blanco, eso es líquido cefalorraquídeo. La hemorragia por oído o por nariz, ¿sí? La víctima puede manifestar visión doble, presentar vómitos o parálisis de la cara. ¿Qué debemos hacer nosotros ante este tipo de pacientes? Debemos acostarle al paciente. ¿En qué posición? En posición de lateral de seguridad, ¿sí? Limpia suavemente la herida con gasa. Nunca utilizar algodón. Cubra con un apósito o una compresa, una tela, ¿sí? Movilizar a la víctima lo menos posible. ¿Por qué? Porque todo paciente que haya sufrido un traumatismo cráneoencefálico, o sea, donde la cabeza golpeó contra el suelo, muchas veces
hay que tener cuidado para qué, para mover la región cervical, la cabeza y el cuello. Porque si uno hace un movimiento brusco, puede fracturar las vértebras cervicales y ahí va a ser mucho más grave. Por eso se utilizan esos inmovilizadores cervicales al paciente. Hay que tener mucho cuidado con un paciente que haya sufrido un traumatismo de cráneo. Y transportar al paciente ¿a dónde? A un centro asistencial lo más rápido posible. Y aquí, que va a ser en una clase que nosotros demos cuando el paciente tenga un traumatismo cráneoencefálico, ¿sí? Nosotros vamos a evaluar al paciente mediante una escala que se llama la escala de Glasgow, en donde esa escala de Glasgow se encarga de medir o de evaluar el estado de conciencia del paciente. Entonces, ante un traumatismo de cráneo, hay que tener mucho cuidado, porque el paciente puede ser que esté lúcido varios segundos, esté ubicado en tiempo y espacio, te pueda responder sin problema, pueda mover los brazos, las piernas, pero en milésima o en segundo el paciente cambia totalmente su panorama y el paciente ya se encuentra totalmente en un estado de inconsciencia, ya no responde a estímulos, ya no abre los ojos, ya no puede dirigir la palabra, ya no puede mover las extremidades. Entonces, en esos casos hay que actuar de forma rápida.